Estamos muy engalanados con el licenciado Daniel Serrano. Mi querido Daniel, muy buenos días. Queremos Buenos días. presentarte como una persona, como yo te conozco, como te he conocido siempre, una persona que ha triunfado, que ha tenido una vida llena, pletórica, llena de ventajas, de cosas maravillosas y que siempre ha salido adelante. Ahora yo te pregunto, ¿quién es Daniel Serrano? ¿Cómo inicia su vida? ¿Cuáles son las impresiones para tu familia María desde el Elena. día que nace? Ahí te estamos viendo, te vemos Sí. perfecto y te oímos perfecto, ¿eh? Ok. Estás No, nada. perfecto. Yo nací aquí en San Luis Potosí hace 59 años. Bueno, nací yo con un problema que se llama síndrome de Möbius, que es que te afecta la cara, te da una parálisis facial y luego se te cruza al otro lado. Y a mí me causó pues graves problemas de vista, me causó una parálisis facial en mi cara y una atrofia en mi brazo derecho. Y así he vivido 59 años y he sido demasiado feliz. He tenido una familia que, bendito sea Dios, me incluyeron, me trataron de igual a igual. Nunca hubo un trato especial para la persona con limitación. Siempre fue un trato igual. Mis padres me ayudaron mucho en ese trabajo. Mis hermanos fueron fundamentales también, con su manera de actuar, con su manera de ser, con su manera de verme. Ayer precisamente platicaban de eso con unos primos hermanos míos y decían que éramos una familia donde la inclusión se había dado porque nunca nos habían visto diferentes. Eso fue mi inicio y estoy muy agradecido con la vida y con mis padres y con mi familia de haberme incluido. Eso me hizo tener un buen número de amigos y de estar en pie de lucha durante toda mi vida. Muy bien. ¿Tu infancia cómo fue, Daniel? Muy ¿Qué nos feliz, platicas de tu infancia? muy feliz. ¿Qué estudiaste? Yo, yo, bueno, vivo en Terraza 760, pero es una casa muy grande. Teníamos un jardín De muy las de grande. antes. Sí, como los de antes. Teníamos un jardín muy grande y ahí yo jugaba fútbol con mis cuates y con mis hermanos y a veces solo, pero siempre estábamos jugando fútbol y creyéndonos en aquellos años Enrique Borja y Ricardo Chavarín y los jugadores de antaño. A mí ya no me tocó jugar con Hugo Sánchez, ¿eh? Ya, yo soy un Ni poquito más, Maradona. yo ya soy un poquito más mayor. Me parece muy bien. Entras a la universidad, ¿qué estudias? No, yo no tengo carrera universitaria. Ajá. Yo, yo trunqué mis estudios por problemas visuales en prepa y ya no estudié, pero soy autodidacta. Me gusta mucho leer cuestiones de derechos humanos, de cuestiones de nosotros, las personas con discapacidad, de historia de México. Me sé desde Benito Juárez hasta, ay, se me olvidó Ya cómo se te, llama el ya te, presidente ya, actual. ya te, ya- Oye,
hasta se me olvidó cómo se llama el presidente actual. Hasta Ya te iba a Andrés hacer Manuel una López broma. Obrador, me sé todos los presidentes de México, me sé un buen número de gobernadores de San Luis Potosí, soy muy aficionado a la historia y siempre leo algo. Tengo una biblioteca bastante buena Amplia. en mi casa y una extraordinaria biblioteca aquí en la casa de mis papás. Qué padre. Ahora, platícanos un poco tu experiencia como persona con diferentes capacidades, porque como todos sabemos, nuestra sociedad no es fácil para adaptarse y creo que parte de lo que tú nos puedes dejar como ejemplo, como experiencia, es eso. O sea, yo te lo puedo decir porque en mi familia yo tuve un hermano también con capacidades diferentes y en esa época en general hasta se escondían a las personas. Nosotros, gracias a Dios, como tú, tuvimos una familia incluyente, pero creo que muchas personas no han logrado superar esa parte de ser diferentes cuando son especiales, porque además no somos diferentes, somos exactamente iguales. Pues Sí es. platícanos un poquito de tu experiencia. Mira, mm, sí te platico de mi experiencia, pero ahí te va. Primero, a través de la historia ha Ujú. habido varios modelos de cómo tratar a las personas con discapacidad. Primero, se trató de ocultar porque pues, era muestra de que eran pecadores y que Dios los había castigado mandándoles una persona así. Luego se les incluía, pero bueno, no incluía, se les integraba a la familia, ese fue otro modelo, pero se les dejaba en un cuarto olvidados, eh, sin hacer nada porque ellos no eran capaces de hacer nada. Pobrecita persona con limitaciones porque, pues, ¿qué puede hacer? Luego fue la, el modelo médico asistencialista, donde te llevaban al médico, el médico trataba tu discapacidad, decía, tú eres ciego, te vamos a tratar a ver si podemos que veas algo, te vamos a dar un bastón, te vamos a dar un, un perro, con todo el respeto, para que sea tu lazarillo, y, eh, y, y ya. Y así a todos, ¿no? A todas las personas con discapacidad, a las personas con discapacidad motriz, que son los que andan en silla de ruedas, pues una silla de ruedas, unas muletas, etcétera, y ya hasta ahí se acababa la misión y ya se les mandaba la vida a la casa, generalmente, para que siguieran siendo atendidos, pero pudieran tener cierta independencia de moverse o de hacer ciertas cosas. Y luego pasó al modelo social y al modelo de derechos humanos, que es el que vivimos ahorita, donde a la persona con discapacidad, según la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que se hizo que se promovió en el 2001 en la ONU y que en el 2006, al inicio aquí del gobierno de Felipe Calderón, eh, se promulgó y se aceptó esa convención como una norma internacional y por lo tanto como ley. El modelo social integra a las personas con discapacidad a la vida, los incluye más que los integra, los incluye
y los hace estudiar, les da medios para estudiar, medios para trabajar, se les reconoce derechos a la subpersonalidad jurídica, etcétera, se les hace, se les da actividad, se les abre el campo deportivo, se les abre el campo cultural, político y de la administración pública. Y bueno, las personas con discapacidad, poco a poquito hemos ido avanzando. Yo señalo esto con mucha emoción porque México fue el promotor de esta iniciativa en el 2001 en la ONU. Lo promovió Gilberto Rincón Gallardo, don Gilberto Rincón Gallardo, ¿cómo que Gilberto? Don Gilberto Rincón Gallardo, y contó con el apoyo del gobierno federal, del presidente Fox y del secretario de Relaciones Exteriores, que era precisamente el licenciado Luis Ernesto Derbez. Y tú te has dedicado, porque me consta, a promover esa Lo que actitud pasa es que ya no te incluyente. contesté la segunda parte. Pero ¿cuál era la pregunta? Que cómo había sido mi vida con mi discapacidad. Mira, ¿Cómo te vas integrando y te vas convirtiendo en un luchador, porque eso eres, para hacer que las personas con capacidades diferentes se incluyan en la vida normal? Yo sé que has sido un luchador, yo sé que has tenido inclusive cargos públicos, dentro de los cuales promueves todo esto. ¿Cómo hacer para que las personas que aún se sienten no incluidas puedan incluirse en una sociedad no fácil como son las nuestras en este momento? mira, yo creo que tenemos tres opciones muy importantes para tres opciones o tres terrenos que tenemos que crear para ser incluidos las personas con discapacidad. Primero, ser una persona, bueno, la primera es educación, la segunda es educación y la tercera es educación. Y ahí les va. La primera etapa de la educación es en tu mismo seno familiar, donde los padres, los hermanos, los hijos, porque a veces la discapacidad es adquirida y, y tienes que adecuarte a un papá con discapacidad, los hijos, los hermanos, bueno, los hijos, las parejas, tienen que tener la educación de ver más allá de la limitación, la capacidad que tiene el Señor para seguir haciendo una vida productiva. Esa es fundamental. Si la familia no te apoya, no te puedes crear un mundo más fácil para ti. La segunda es una educación donde nosotros, las personas con discapacidad, nos preparemos, donde nosotros, las personas con discapacidad, sepamos, repito, cuáles son nuestras capacidades y explotarlas y no tirarnos al suelo gritando de que yo no puedo hacer las cosas porque yo tengo una manita chiquita que no me deja ayudar, no me deja cargar cosas. Tercero, la educación social. Y esa es la más difícil, porque muchas gentes, vaya, la sociedad, somos 20 millones de personas con discapacidad en México. De eso, y los otros no, ¿somos qué?
110, 120. Los otros 100 millones de mexicanos no tenemos discapacidad, no tienen discapacidad. Y entonces les vale gorro de tapar rampas, impedir el desarrollo de las personas con discapacidad, estacionarse en lugares prohibidos, en lugares prohibidos exclusivos para las personas con discapacidad, desarrollar una ¿cómo se llama? Actitud de, y a mí no me importa porque pues yo no voy a tener nunca discapacidad. Pobrecitos, pero pues que se queden en su casa. Esa educación es bien importante, la educación social. Y creo que ahí nos toca a las personas mayores adquirirla y hacerla. No se vale decir la persona con discapacidad tiene capacidades y yo le reconozco a Daniel X cosa y en la vida decirlo y en la vida demostrar lo contrario, ¿sí? O sea, no puedes hablar y que tus hechos no los demuestren. En mi caso, bueno, yo sí me enfrenté en muchos lados, sobre todo en donde te comentaba yo que me acabo de jubilar, gobierno del estado en el Parque Tangamanga. Hubo mucha gente que me incluyó, que me quería, que me respetaba, pero sí había compañeros que se aprovechaban y se burlaban y ¿cómo se llama? Y te intentaban hacer la vida imposible porque tú tenías una discapacidad. Entonces, ahí la persona con discapacidad debe ser lo suficientemente inteligente para saberse defender de esas situaciones. Debe de, ante todo, demostrar su capacidad eh, y no dejarse abatir por las situaciones de abuso o de discriminación que a veces hay en la sociedad. Fíjate que algo que dices es muy cierto. Hechos son amores y no buenas razones. Mucha gente predica, pero a la hora de practicar no lo hace. Y algo muy común es ver cómo nos tapan las entradas para la gente Con con silla de ruedas. discapacidad. Y también yo lo vi con una amiga que de repente la sacaba a caminar y no te respetan los carros, las banquetas están hechas un desastre, las calles están hechas un desastre. Entonces creo que también esa parte de nuestras autoridades, vamos a llamarlas, nos falta llegar a eso, es decir, no existen rampas, no existen muchas situaciones que podrían hacer más fácil la vida de alguien que tiene por alguna circunstancia limitaciones. Y algo que también me impactó de lo que nos estás platicando es que mucha gente te dice, a mí no me importa si lo tapo o no lo tapo, porque yo estoy bien. Lo que no sabes es si todavía vas a permanecer bien. Puedes tener un accidente, puedes tener una enfermedad, puedes tener 20,000 cosas que te van a hacer o que te van a crear limitaciones. Y entonces cuando las vives, bueno, simplemente fractúrate una pierna, ¿verdad? Y entonces te das cuenta de todas esas limitaciones que mucha gente ha tenido que pasar desde que nació y que nosotros no respetamos. ¿Cómo reaccionar, como tú lo has logrado hacer, siendo un mortal Sí, común, pásale. ante las ¿Perdón? burlas? No. ¿Cómo reaccionar ante las burlas, ante la gente que no te respeta, vamos a llamar? ¿Cómo reaccionar ante la gente que no te respeta?
Pues híjole, Cuando eres un mortal común. yo por ejemplo, Porque la mayoría yo, yo reaccionamos era, yo soy reactivamente. gente, fíjate, yo soy gente muy explosiva y Ujú. muchas veces explotas cuando la gente no te respeta y te pones, Bravo. sales de ti porque te enojas. Muchas Sí, veces hay gente, a mí mucha gente, sobre todo aquí en mi casa, me decían, mándalos al diablo, no te enojes. A lo mejor ellos te hacen la vida de cuadritos porque sabes que te vas a enojar y y se van a reír de ti. Mejor no los, mándalos al demonio y batealos. Entonces, sí, piensas, la gente piensa y a veces es muy fácil decir, pero claro. cuando estás sufriendo, es que, por ejemplo, a mí algo que me da risa es cuando estás platicando y me hicieron esto y me dijeron esto, pues yo les hubiera dicho esto, pues sí, a lo mejor es lo correcto, pero en el momento del enojo, en el momento de la agresión, en el momento, no lo piensas, porque también eres ser humano y también reaccionas ante, como dice, ante una acción viene una reacción, y Sí. eso es bien importante en nosotros, o sea, mucha gente no sabemos controlar nuestras emociones. Control emocional. Por eso Y tienes que sí, venir a nuestras pláticas. así es, voy a ir contigo, Tere, a tus pláticas. Y muchas veces, acabas haciendo cosas que pues, no debes de hacer, No ¿verdad? debemos. Fíjate que nos están avisando que tenemos 10 minutos, pero vamos a reconectarnos. Entonces, vamos a aprovechar para que la gente que nos hizo el favor de acompañarnos hoy, en domingo, perdón, de Ramos, nos empiece a hacer preguntas, nos participe contigo, porque no podemos dejar pasar esta gran experiencia con nuestro querido Daniel Serrano, un luchador, una gente que ha siempre demostrado ser y que además es un ser humano con valores maravillosos. Yo quisiera que nuestros compañeros y amigos senderistas que nos están acompañando en este momento se unan y nos empiecen a platicar o nos empiecen a contar sus inquietudes. Así que, ¿quién da más y Adelante. suban manita? Señor Carlos Dale. Ancona levantó la mano. Ok, Carlitos, Sí, abre el micrófono. ya está. Muy buenos días a todos. Tere, muchas gracias por la plaza y la oportunidad de la voz. Eh, Efectivamente, todo lo que comentó Daniel, pues es cierto. Salvo un detalle que estaba viendo que el INEGI en 2020 mencionó que hay 6.179.000 personas con discapacidad en el país, lo que corresponde al 5% del total de la población, siendo la mitad hombres y la mitad mujeres. Por otro lado, el manejo de la ira es muy importante. Le concedo a él la razón de que lo primero que uno trata de hacer es reaccionar hacia un insulto, hacia un gesto inadecuado. Pero pues con la edad uno va aprendiendo que no hay que engancharse, sino hacerse a un lado, dejar que la gente pase y fluya. Y Daniel, tú eres de San Luis Potosí. Sí, Carlos, aquí estamos de San Luis. Mis padres fueron de San Luis Potosí. Sí, Esto, ya lo comentamos en privado tú y yo, sí. Yo conocí a un tío tuyo, a don Roberto, mira, y conozco a tu prima Laura, que es doctora, y bueno, conozco, Laura y Patti ya también trascendieron, ya acabó, ya tiene tiempo, no algunos sabía, años, fíjate, no sabía. y pues prácticamente todos, ¿no? Bueno, no vamos a hablar aquí de familia, Sí, sino Martita, de, creo que también quiere por ahí preguntar algo.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Es todo. No, al contrario, Carlos, mil gracias por Gracias, tu Carlos. Un intervención. abrazo. Además, qué interesante que el 50% sea hombre y 50% mujeres. Sí, quiero hacer una aclaración. Sí, efectivamente, el INEGI nos marca 6 millones de personas con alguna discapacidad, Capacidad especial. pero también marca que son 14 millones, me parece, ojalá y Carlos lo pueda, de personas que tienen limitaciones físicas. Sí, además tenemos 20,000 limitaciones, el oído, eh, el habla, la tartamudez, etcétera. Ahora, Pero ahí marca, la discapacidad sí, viene siendo, fíjense que mucha gente liga a la persona con el término y no, ok, realmente la permíteme discapacidad. Perdón. Daniel, danos 2 segundos, nos vamos a desconectar y a volver a conectar, por favor, y para que sigamos con esta interesante charla entre amigos, que me encanta cuando ya empezamos todos en el Zoom. Entonces, nos desconectamos, por favor, y con el mismo link nos volvemos a Híjole. conectar. Martita, no nos falte. María Elena, ayuda a mi querido Daniel, que está igual que yo de limitado para la tecnología. Ok. Nos encantará escucharlos, sus preguntas, cómo reaccionamos ante todo esto. Comentábamos, Daniel, que la mayoría de nosotros pensamos que nunca nos va a suceder nada fuera de cómo nacimos o cómo estamos. Sin embargo, la vida nos va llevando y de repente nos damos cuenta de que podemos tener alguna discapacidad. Sobre todo quienes somos adultos mayores, yo lo he visto en muchos amigos o amigas, que a estas alturas ya les cuesta trabajo caminar, ya les cuesta trabajo subir o bajar banquetas, y comentábamos que una de las situaciones graves que hay es que no tenemos, la mayoría de los mexicanos, las calles o los autobuses o los camiones o el metro, etcétera, adaptado para gente con discapacidad. ¿Tú qué recomendarías o cómo se podría hacer no un movimiento que suena a algo fuera de, pero cómo podríamos concientizar a la gente y a nuestras autoridades sobre esto? Híjole, a la gente, a las autoridades diciendo, así, presionando para que se pongan en nuestros zapatos y que se sientan lo que es tener una discapacidad. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, ver que hay consejos hay consejos de personas con discapacidad en el gobierno del estado, donde se evalúa la cuestión de la discapacidad, y esto es no nomás en la época actual, sino en todos los gobiernos lo ha habido, donde se habla de que la discapacidad está presente y que vamos a luchar y vamos a hacer que las leyes se cumplan y que se les dé el lugar que se merecen y todo eso. Y a la mera hora, las personas que van a las juntas, que se supone que deben de ser expertos en el tema de la discapacidad, no conocen nada de la discapacidad. Y entonces, pues, ¿cómo vas a traducir un sentimiento cuando tú no lo conoces? Entonces dices, de nada sirve, debemos de hacernos. ¿Y qué se debe hacer? Debemos de hacer algo
para que esta sociedad, estos funcionarios de gobierno se enganchen en el tema realmente de la discapacidad. Decía don José Francisco Ponciano Arriaga, el gran constituyente de 1857, que de nada servirían miles, bueno, él decía en otro tema, yo lo hago conmigo, de nada, yo lo parafraseo, ¿de qué sirve que miles de leyes y cientos de constituciones marquen derechos preciosos pero impracticables debido a la falta de sensibilidad de la sociedad frente al problema de la discapacidad? Yo creo ciertamente que debe de haber una educación, repito, yo regreso a la educación de la sociedad para que las personas con discapacidad sean respetadas. Mira, a mí me ha tocado mucho, yo me estuvo bastante en los camiones urbanos aquí en San Luis y me ha tocado mucho ver que va lleno el camión, que subo yo, que bueno, pues se nota que soy persona con discapacidad, uso lentes de fondo de botella y además mi mano y todo, y van, y sobre todo chavos, y jóvenes, van sentados en los lugares que se supone que son exclusivos para las personas con discapacidad y les importa un comino que se suba una persona con discapacidad, ellos siguen sentados y no. Yo alguna vez me llegué a subir en un camión en la ciudad de Louisville, Kentucky, en Estados Unidos, y yo venía mero adelante y subió una persona ciega con su perro en el camión y venían sentados unas personas afroamericanas en ahí en el mismo camión y para se pararon para que la persona ciega se pudiera sentar, O sea, eso es educación. Y yo les decía hace rato, que no terminé de decirles, que muchas veces la discapacidad está, la sociedad cree que la discapacidad está ligada a la persona y no es inherente a la persona. La discapacidad, según la convención, las personas con discapacidad somos aquellas que nos enfrentan con alguna limitación física, sensorial o intelectual, que nos enfrentamos a las barreras que la sociedad pone para que podamos realizar en igualdad de circunstancias las mismas actividades que los demás. O sea, la sociedad es la discapacitante, no tanto nosotros. Así es. Así es, Fíjate que es impactante la forma como nosotros no respetamos los espacios. Yo recuerdo y pueden decir, en esos tiempos, que en nuestros tiempos de juventud, si alguien adulto mayor o obviamente, bueno, si alguien con capacidades especiales subía, automáticamente, fueses hombre o mujer, te parabas para darles el lugar. Y actualmente ese es parte de lo que hemos perdido entre los valores y es el respeto a los mayores, el respeto a la gente con capacidades especiales, el respeto a los niños. Creo que esto es parte de una sociedad que debemos retomar y que desafortunadamente sí se ha perdido. Amigos, estábamos iniciando una charla muy padre a través del Zoom y me encantaría que abramos micrófonos, que platiquemos con Daniel, que platiquen con nosotros y que hagamos de esto una experiencia múltiple. Si alguien quiere participar, por favor, ya abra sus micrófonos y los invitamos, Daniel y yo, a que nos hagan preguntas, a que le hagamos preguntas, a que podamos hacer esto. Mario del Villar, adelante.
Sí, muy buenos días, Tere. Nuevamente felicidades. Pero quiero felicitar en particular a Daniel porque él es un ejemplo precisamente de superación. Eh, me ganó la palabra. Efectivamente, la sociedad es la discapacitante. Y la prueba más fehaciente es precisamente los Juegos Olímpicos, donde en los Juegos Paralímpicos es donde México más destaca. Entonces, mi pregunta es, ¿quiénes realmente son? No me gusta la palabra discapacitados. Yo No, me creo que la gusta. palabra es con capacidades diferentes, pero en ese caso, pues son un ejemplo nuestros participantes con esas capacidades. Ahora, cuando hay una capacidad diferente, hay un mecanismo de compensación y por eso es que se desarrollan otras capacidades. En este caso, la capacidad intelectual de Daniel es sorprendente. Mil felicidades, Daniel. Les mando un saludo a todos. Muchas gracias, muy amable. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que las personas que dan la cara en los Juegos Olímpicos somos nosotros, las personas paralímpicas, mientras ellos sacan 7 medallas y hacen fiesta nacional, nosotros sacamos 22 y nadie nos hace caso, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro problema que nos falta de analizar realmente, pero sí, las personas con discapacidad, miren, en la historia de la humanidad, en la historia de México, me voy a meter, hemos tenido grandes personas que han tenido alguna limitación física. Yo no los llamo personas con discapacidad, porque la discapacidad, pues, no es nuestra. Dios nos mandó con limitaciones y así nos hacemos a la vida. Pero mira, o las adquirimos, pero mira, por ejemplo, Germán Gerovius, que es pintor potosino, él era sordo. Don Francisco Martínez de la Vega, que fue gobernador de San Luis Potosí, él tenía una mano más corta que la otra. El licenciado don Jesús Silva Herzog, que fue director de la Escuela de Economía a nivel nacional, de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, que por cierto Luis Ernesto Derbez debe de haber conocido bastante bien. Era ciego. El licenciado don Gilberto Rincón Gallardo, pues tenía sus 2 manos cortitas. José Clemente Orozco, uno de los grandes muralistas de México, pues no tenía una mano. El licenciado María de los Ángeles Ortiz es poseedora del récord mundial en Juegos Paralímpicos en lanzamiento de bala, es una persona con discapacidad, y etcétera. O sea, Saúl Mendoza, el gran corredor en los Juegos Paralímpicos, también Saúl Mendoza, persona con discapacidad, y hay un chorro de gente que podemos señalar, no sé, Tere y los potosinos que tenemos un poquito más de 25 años, para no decir realmente nuestra edad, conocimos a don Patricio Morales, el señor que se arrastraba en la calle con su carrito y que era vendedor de bienes raíces. No sé si ustedes se acuerdan, se le veía mucho en la calle, arrastrando un señor de un sombrerito que no caminaba. Sí, ¿Sí se acuerdan de él? Y que te parecía tener mal genio, pero era de buen genio.
Sí, era un señor muy luchador. Sí, mis respetos para don Patricio. Es más, miren, a mí que me hablaban hace rato de de mis gentes que me formaron. Hay dos personas que nunca fueron maestros míos, pero que me dejaron una gran enseñanza en mi vida. Y los dos todavía viven. Uno se llama el licenciado Ignacio Portillo Rendón. Nachito, cuando yo lo conocí, andaba en muletas, tenía polio, estudiaba Derecho, corría go-kart y era un tipo sensacional. Y yo lo recuerdo con mucho cariño a Nacho, porque Nacho es un gran luchador social, es un gran personaje que ha hecho de su vida una vida de éxito, es una persona con discapacidad. Y el otro se llama el doctor Osvaldo Martínez Carreras, hijo del que tenía los deportes, el Sur de Deportes allá en el centro, de don Osvaldo Martínez Estrada. Valdito tiene una parálisis de todo el cuerpo en su lado derecho. Y el señor camina, el señor jugaba básquetbol cuando estábamos en el Instituto Potosino. Es un personaje también que da gusto verlo y reconocerle sus grandes logros en su vida. Y dices, la inclusión, pues claro, la inclusión vale mucho de nosotros. Totalmente. Yo creo que además de eso, es como comentabas, la base familiar. O sea, cuando la familia te apoya, cuando la familia te incluye, esto es para mí una de las partes importantísimas, básicas, el que estés integrado y además incluido, que no es lo mismo, a tu familia, eso te va a permitir incluirte en la sociedad. Amigos, Martita, por ahí quiere saludar a Daniel, salúdalo, se vale abrir micrófonos y los invitamos a sumarse al Zoom. Claro que sí. Entre más entremos, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Yo quiero felicitar a Daniel porque yo lo conozco desde jovencito. Creo que él no se acuerda mucho de mí, pero yo sí lo tengo presente siempre. Y es una persona muy inteligente, sumamente inteligente, muy simpático porque le gusta platicar muchos detalles de gente conocida acá en San Luis, de políticos, y te hace mucho reír, es sumamente simpático. Y lo quiero felicitar por todo el esfuerzo que él ha hecho por ser quien es el día de hoy. Felicidades, Daniel. Y por aquí estamos presentes. Te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Martita, Guillú. Muchas gracias. Ya comentamos alguna vez mi ligue con la familia Martel. Así es. Mis grandes cuates. Y sí, gracias que estás aquí. Y un fuerte abrazo. Además es poeta. 3 minutos, Tere Derbez. ¿Sí? No, les deseo... ¿Me permite 3 minutos? Sí, cómo no, con mucho gusto. Y amigos, me encantaría que comentáramos, que platicáramos, que todos nos integráramos a este chat. A ver, ahí les va. Órale. Ahí les va esto. Dice, una vez quise tener una audiencia con el jefe y me trasladé en un sueño muy profundo a un lugar donde había mucha luz. Era un salón hermoso e inmenso. En medio de ese salón un trono, y sentado en ese trono un venerable anciano que al verme llegar con voz bondadosa me dijo, bienvenido, sé que quieres hablar conmigo, dime qué se te ofrece, soy tu padre creador. Vengo a pedirte algo,
de antemano está concedido. Cuando tú regreses a la vida después de este sueño, eso será una realidad, pero solamente tiene que ser una sola cosa. Así que piensa bien lo que vas a pedir. Señor, dame más vida, pero así como estoy, con todo y mis limitaciones, porque así he sido feliz. Es cierto que me cuesta mucho hacer las cosas, pero disfruto mucho poderlas hacer. Y me divierte mucho la cara de algunos incrédulos que al verlo realizado me preguntan, ¿y tú lo hiciste? Y siempre la respuesta es, sí, así es. Darles a ellos un espíritu de inclusión y de solidaridad y bendícelos y a mí no me olvides. El buen padre se paró hacia donde yo estaba. Yo de hinojos caí a sus pies y con los ojos llenos de lágrimas recibí la bendición. Se lo agradecí y cuando me iba a poner de pie y a retirar, el buen padre me preguntó, si tú en el momento de la creación hubieras escogido nacer con o sin limitaciones, ¿qué hubieras escogido? Era una pregunta difícil y en un momento me quedé reflexionando y al fin contesté, con limitaciones. Porque así, Señor, he tenido una lucha que realizar de la cual me he sentido muy satisfecho. Tal vez, si no las tuviera, otra sería mi lucha, pero no sería tan feliz, porque con esta, mi Dios, te he podido servir. Muchas gracias. Nos dejaste impactados. Y ahora sí te voy a preguntar, como dices, ¿y tú lo hiciste? Está hermoso. Muy bello. Y te voy a contestar como les contesto, así es. No, padrísimo. Dices, Así es, sí, en mis ratos libres y cuando me llega la inspiración tengo algunos poemas de mi autoría. Maravilloso. Por ahí nos dice Cecilio, sin palabras. Y sí, nos dejaste sin palabras. Teresita. Creo, sí. Soy Mónica. Mi querida amiga. Yo soy Mónica, no. qué gusto. Ay, no, pues qué hermoso. Estoy aquí sentada en mi sala de su casa, de todos, y qué hermosa historia, qué, de veras. Estoy muy conmovida. Porque a pesar de que no hay tengo muchas limitaciones, pero normal, entre comillas, ¿no? Como bien decías ahorita, que te duelen las rodillas, que con la edad vamos con las enfermedades crónico-degenerativas, pero yo le doy mis gracias y mi corazón a esta personita. Muchas gracias. Hermosa historia, qué hermosas palabras, porque se sienten luego que están salidas desde un corazón puro y agradecido. Muchísimas gracias. Aunque me conecté tarde, pero qué bueno que me tocó este regalo, Teresita. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Eres un ser humano maravilloso, como todos los que estamos en Senderos. Mil gracias por estar con nosotros. Daniel es un ser lleno de luz, de amor, y por ahí dicen que los sueños son lugares y los lugares son personas que realizan esos sueños. Y Daniel, tú, yo, todos nosotros somos personas que estamos realizando los sueños nuestros y de otras personas. Sí. Mil gracias. Muy inspirador, muchas gracias. Y eso nos queda en el corazón, el gran respeto que siempre hemos tenido hacia las personitas con discapacidad, pero se reafirma, pues vaya, por todo el trabajo, como él dice, doble trabajo, pero ha sido feliz, y eso es lo que a mí me gusta, que ha sido feliz
que no tiene rencor en su corazón, que ha agradecido a Dios esa lucha que le brindó, y que Él ha hecho pues toda una inspiración para su vida. Qué bueno, Mil Dios le gracias. bendiga, Dios le bendiga. Muchas gracias, Mónica. Le agradezco mucho sus palabras. Pues sí, es muy gratificante que me oigan gentes tan inteligentes como los que estamos aquí, y que quede el espíritu de la inclusión muy claro, porque incluir a una persona con discapacidad en tu vida no es una obra de caridad, Es un simplemente regalo. es un acto de humanidad que se debe hacer día con día. Es un regalo que Dios nos da a nosotros el tenerlos a ustedes. Chayo Rosario Robles por ahí nos quiere preguntar algo. Chayito, si abres tu cámara para que te veamos, hermosa. Y si no, nada más tu micrófono. ¿Sí me oyes, Rosario? Raúl, si le puedes decir si abre el micrófono. Parece que Porque no. tiene la manita levantada. Ya está abierto. Ya. Parece que no. Katy nos dice felicidades, es un gran ejemplo para que reflexionemos en aprender a ser inclusivos desde el corazón. Gracias. Mi querida Chayo, algo que nos quieras comentar. Bueno, Marta, ese perro tan coqueto. ¿Alguien más, amigos? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Pues si no tenemos más comentarios, por ahí tenemos una manita levantada, no sé si es de Mario. Sí, es de Mario. Raúl, tenemos manitas levantadas, ¿sí? A ver si nos escucha Mario, si le pueden mandar un mensajito. Bueno, si no, Carlitos, ¿algún mensaje? Pues muchas gracias por tan excelente disertación. Es bueno saber lo que pasa con nuestros compatriotas que tienen capacidades diferentes. Ya tendremos la oportunidad de platicar con él en San Luis Potosí. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Carlos. Pues Dice, si no hay más, oye, Tere, dice el dicho que ya lo dijo el Santo Padre y lo dijo voz en cuello, sobre Veracruz es bello, nomás que no es así pensada, pero me llevo a San Luis, en mi corazón me lo llevo. ¿Qué tal? Y eso lo dijo Papa Francisco, para que no me lo vayan a querer decir que... Ok, bueno, pues creo que ya se nos acabó el tiempo. De verdad, mil gracias, Daniel, por todas tus experiencias, por tu compañía, porque siempre estás presente en Senderos. Esperamos que nos sigas acompañando con mucho gusto y con mucho cariño. Los invitamos también a que inviten a más personas. Creo que estas pláticas son maravillosas, a todos nos enriquecen. Y ojalá y sigamos integrando este grupo de senderistas como un grupo positivo de amor, de amistad, y estamos haciendo algunas reestructuraciones, así que tal vez cambiemos de día este programa, en lugar de domingos, sábados, pero nos gustaría que ustedes en Senderos nos manden sus mensajes y nos digan qué les parecería ese cambio o si nos seguimos dejando los domingos. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga a todos y si Dios quiere nos vemos el martes con otra sorpresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Tere, gracias a todos los senderistas, se les quiere y gracias por aceptarme en su grupo.
Gracias, Daniel. Gracias. Gracias, Muchas Tere. gracias, Tere. Gracias. Felicidades.